ahora. Buenas tardes, compañeras y compañeros, bienvenidos los presentes y los del porvenir, que serán beneficiarios futuros de esta apuesta de fe y de esta botella lanzada al mar de fraternidad y de encuentro de las ideas. Nos convocamos el grupo de trabajo Nueva Forma de Crecimiento Humano, que siempre tenemos tres consignas que son importantes para nuestro quehacer, que es que todo lo sabemos entre todos. Nos movemos en un terreno de horizontalidad y de mesas redondas, donde cada cual es el experto de algo que viene a traer al banquete de esa experiencia comunitaria. También siempre planteamos que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son, es un díptico de Goethe, pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían ser, los haces ser más lo que deberían ser. Y es ese aprendizaje comunitario donde nos vamos elevando y redimiendo juntos la construcción de significado. También partimos de una premisa que tiene una fuente teologal, el teólogo de la liberación Leonardo Boff, que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Nosotros veníamos en el camino, ¿verdad? Estamos como conversando y conociéndose, el compañero ponente, compañero José Manuel Liboyelba, José Raúl de Jesús, veníamos en el auto. El compañero pues me planteaba ver cómo se iba a dar la experiencia del cruce de las procedencias tan heterogéneas, de formación, de lenguaje, de estilos, de cosmovisiones. Y yo le decía, mira, pues esto es como el intento de redimir una torre de Babel. Y entonces vino a mi mente ahorita en reflexión que en el arco de esa tradición narrativa tenías un evento que representaba casi la antípoda del otro. Tenías la Torre de Babel, donde nada pudo encontrar un terreno común, y tenías un Pentecostés donde todo el mundo en una panglosia hablaban exactamente lo mismo. Entonces eran como unos extremos de una homogeneidad donde no había diferencia y una diferencia donde no había comunión. Y yo traje un pequeño párrafo de Hans-Georg Gadamer que me llamó mucho la atención. En una de las presentaciones lo había comentado Aleida Carolina Gelpi, la trajo en un encuentro. Y me parece que esto puede ser uno de los elementos que nos acompañó. La conversación deja siempre huella en nosotros. Lo que hace que algo sea una conversación no es el hecho de habernos enseñado algo nuevo, sino que hayamos encontrado en el otro algo que no habíamos encontrado aún en nuestra experiencia del mundo. La conversación posee una fuerza transformadora. Cuando se logra, nos queda algo, y algo queda en nosotros que nos transforma. Solo en la conversación y en la risa común, que es como un consenso desbordante sin palabras, puede crearse ese género de comunidad en la que cada cual es él mismo para el otro, porque ambos encuentran al otro y se encuentran a sí mismos en el otro. Palabras de Hans-Georg Gadamer en 1971, que esto puede hacer un verdadero encuentro genuinamente dialógico desde las heterogéneas procedencias epistemológicas de cada uno, pero en buscar la comunidad del entendimiento en un terreno de encuentro. El compañero Jorge Rodríguez Ruiz, catedrático en estudios hispánicos, y nos va a presentar la elaboración en relación a unas inquietudes que ya fueron naciendo desde sus investigaciones doctorales en relación a la relevancia del papel que juega esa figura del lenguaje o experiencia o acontecimiento que le llamamos el símbolo. En lo humano, él lo va a traer desde el lado de la literatura, pero probablemente podamos abrir un espacio conversacional y extender el anillo a cruces interdisciplinarios de la relevancia de esa función de lo humano y del alma en las diferentes vertientes de lo que nos constituye como humano. Compañero Jorge. Sí, gracias Jorge. Buenas tardes a todos y gracias a todos por la atención. Titulé mi ensayo el símbolo literario, prejuicios, alcances y promesas. Y como dice Jorge, es un resumen, una síntesis de todo lo que fue mi marco conceptual y teórico de mi disertación doctoral. Es decir,
yo encontré un autor, yo buscaba un autor donde aplicar toda esta teoría, y que fue Juan José Arreola. No voy a hablar hoy de él, sino de lo que descubro en obras como la de él. Comencemos por el trago amargo de los prejuicios, que la mayoría de los ciudadanos contemporáneos, escindidos entre una fe de oídas y un racionalismo hecho de ojeadas al noticiero, posee respecto al símbolo. Las asociaciones negativas, connotaciones o prejuicios que encontramos diariamente en menoscabo del símbolo, me parece que en principio se reducen a las siguientes tres, a saber, toda metáfora es un símbolo o viceversa, toda obra simboliza algo o metaforiza algo, y finalmente nunca el símbolo es resultado intencional del autor, prejuicio que va a contrapelo de los dos primeros. Porque si todo simboliza algo, ¿cómo se le va a escapar entonces esa intención del autor? La confusión entre metáfora y símbolo ocurre tanto dentro como fuera del ámbito literario, aun cuando para la mayoría de las personas, o si se quiere, para la mayoría de los no lectores, lo metafórico equivale decididamente a lo no literal. Aún así, nadie suele llamar metafórico a un acto como el de vestirse con una túnica y birrete de cartón para proclamar públicamente que ha completado una serie de estudios, que en última instancia son presumiblemente necesarios en su formación profesional, entiéndase una graduación. Nadie tampoco afirma estar casado simbólicamente con su pareja, aun cuando esa y todas las demás personas que lo han hecho, es decir, casarse, aceptarían sin reparo alguno que han usado una serie de símbolos ritualistas en sus respectivas ceremonias de boda. En resumida, podemos afirmar que quien no ha experimentado una vivencia, o bien quien no ha vivido una experiencia simbólica, suele equiparar el símbolo con la metáfora, asumiendo una actitud que en la vida práctica le conduce cuando menos al ámbito semicerrado de la apreciación estética, y cuando más al mundo gaseoso y evanescente de lo imaginario o lo irreal. Es decir, que entre eso, entiendo yo que entre esos dos polos se debate la noción de símbolo. En el ámbito de la crítica literaria, la asimilación entre metáfora y símbolo también ha sido frecuente, pero por suerte a ellos se anteponen ciertos momentos editoriales, entiéndase, ciertos estudios y ensayos de gran importancia teórica para el tema del simbolismo literario, como lo son la obra Símbolo y Color en la obra de José Martí, de Ivar Schurman, El arco y la lira de Octavio Paz, El simbolismo, que es una antología editada por José Olivio Jiménez, El irracionalismo poético de Carlos Ponzoño, amén de la importantísima creación literaria de muchos escritores francamente universales, en cuya obra se refleja la conciencia simbolista, como lo son, después de los modernistas, Juan José Arreola, Jorge Luis Borges, José Lezama Lima, por no hablar de las féminas, como María Luisa Bombal, sobre todo en La última niebla, Elena Garro y su teatro decididamente simbólico, o arribando a nuestras costas, la prosa fabuladora de Rosario Ferrer, quien nos legó ya para siempre la enojada mirada surrealista de la muñeca menor. Todas, todos y todes, para no dejar de lado la ingente imaginación también de Virgilio Piñera, Zenel Paz o Reinaldo Arenas, por ejemplo, todos abordan un claro manejo del símbolo literario, en algunos casos de manera más conceptual que creativa, o en otros precisamente a la inversa. Pero más que comentar la presencia teórica o efectiva en la obra de cualquiera de ellos, me parece que se debe despejar de una vez el primer prejuicio mencionado, puesto que la metáfora no asimila, sino de modo parcial, las ejecutorias o funciones propias del símbolo literario. Contamos, como prueba para ello, una razón fundamental que por lo menos hasta principios del siglo XX nos parecía infranqueable. Y esta es: la metáfora no puede entenderse o leerse de manera literal, mientras que el símbolo sí. El grandísimo semiólogo italiano Umberto Eco, y aquí el entusiasmo mío, al destacar esta diferencia afirmaba que el símbolo oculta su potencial de sentido precisamente detrás de la apariencia engañosa de una inexplicable obviedad. Este rasgo definitorio
funda el alcance de ambos tropos. Aunque claro, de inmediato, disculpe, aclaro que el símbolo se le puede considerar tropo o figura. Ahorita podemos comentar eso a fondo. De manera que la metáfora va a recabar para sí un enorme caudal de significación, pero constreñido al espacio de la frase. Mientras que la experiencia simbólica, es decir, el encuentro con el significado del símbolo, tanto como con su parte no verbal, según la define Paul Ricoeur, nos trasciende con tanta eficacia que la presencia de este puede afincarse en nuestra psiquis sin que nosotros seamos conscientes de ello. También podemos recordar que Carlos Boussoño descubre y describe 4 tipos de símbolos basados en la literalidad o no de la comparación poética. Los menciono rapidito. El símbolo de realidad, que plantea una literalidad posible. El símbolo homogéneo, que plantea una literalidad posible pero poco probable. La visión, que es una literalidad imposible en los atributos de un ente. Y la imagen visionaria, que es una literalidad imposible en una comparación, como en el verso, un pajarillo gris es como un arco iris. Aún así, con esta gran diferencia entre metáfora y símbolo, el poeta y ensayista Octavio Paz, en vez de diferenciarlas, subsume las características tanto de la metáfora como las del símbolo literario dentro del concepto imagen poética, que él propone a la hora de sintetizar el rasgo común que ha encontrado entre todas las figuras y tropos literarios, a saber, y es una cita, preservar, dice Octavio Paz, que todos ellos tienen la capacidad de preservar la pluralidad de significados de la palabra sin quebrantar la unidad sintáctica de la frase o del conjunto de frases. A lo que añade de inmediato, cada imagen o cada poema hecho de imágenes contiene muchos significados contrarios o dispares a los que abarca o reconcilia sin suprimirlos. Esta característica es central para Paz a la hora de explicarnos la manera en que el poema nos dice o comunica su significado, valor o sentido. No obstante, debemos tener muy claro que el maestro mexicano es extensivo, pero a la vez exclusivo al hablar de la experiencia poética, es decir, la recepción, la valoración y la aprehensión del poema, concibiéndola a él como una experiencia verbal o mejor aún poemática. Para Octavio Paz, la poesía no solo se dice, sino que surge en y desde el poema. Además, el lugar que ocupa el símbolo literario dentro de esta noción de Paz tan amplia de imagen poética es evidentemente impreciso. Como resultado, muchas de las características que Paz le atribuye a esta, la imagen poética, otros estudiosos la refieren a la metáfora o al símbolo. Por ejemplo, además de la reunión en sí misma de significados opuestos, que es un rasgo que va a detallar en su momento Gilbert Durán, el antropólogo, la imagen poética comparte con el símbolo otros rasgos como el de bastarse a sí misma y ser su propia fuente de significación, hecho que el filósofo Ernst Cassirer le atribuye al mito. Otra característica de la imagen, desplegar o desplegarse en un tiempo arquetípico, y finalmente la capacidad o tendencia a abordar desde una realidad lingüística una experiencia inefable, es decir, no lingüística. En palabras de Octavio Paz, la imagen es un recurso, esto es una cita, es un recurso desesperado contra el silencio que nos invade cada vez que intentamos expresar la terrible experiencia de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Ahora bien, esta última característica la aborda el filósofo Paul Ricoeur en estudios hermenéuticos como palabra y símbolo, donde contrasta pacientemente el comportamiento de la metáfora frente al del símbolo y reconoce que paradójicamente es en este último donde se efectúa toda resistencia a la explicación conceptual, es decir, toda inefabilidad, a pesar de que es en aquella quien tuerce, en palabras de Ricoeur,
el significado de las palabras implicadas en la frase a fin de obligarlas a generar una nueva definición o sentido que, como vimos, no puede ser nunca literal. Al contrastar ambos tropos, Ricord evidentemente muestra tanto las similitudes como las desemejanzas entre metáfora y símbolo, resaltando entre las primeras el hecho de que ambos crean una tensión entre dos niveles de significación, de los cuales sale continuamente vencedor el segundo, esto es, el sentido no literal. En la medida que el símbolo acepte una lectura literal, debe estar claro que la misma será conceptual, referencial, limitada, puntual, constreñida y finalmente agotada. Sin embargo, la mayoría de estudiosos y teóricos coinciden en atribuirle al significado simbólico el carácter de inagotable e incluso de intraducible, amén de su dimensión no verbal o inefable ya mencionada. En una oración, la lectura literal del símbolo hace de este un mero signo lingüístico o, como nos recuerda Todorov, un simple signo directo que se encuentra, como todo signo, en sustitución de otra cosa, es decir, de un referente por el cual fácilmente se pudiera intercambiar. La blanca paloma, en sentido literal, no es más que una ave tranquila que tuvo la suerte de no haberse revolcado lo suficiente en las aceras percudidas de la concurrida ciudad. De este modo, al ser entendido dentro de una lógica de la sustitución y no de la tensión, como la que propone Ricord, metáfora y símbolo se supone que deban portar un sentido igualitario, conceptualmente equivalente al de aquel referente al que están supuestamente sustituyendo. Como señala Ponzonico, la razón humana nos dictó, hasta al menos los albores del siglo pasado, que los dos términos de cualquier comparación poseían una semejanza racional. De modo que las perlas de la boca equivalían, por supuesto, a dientes, el sueño cotidiano a la muerte, la hebra de oro al pelo rubio y finalmente el fuego interior al amor. Es decir, que ya se torna casi un signo. Ya la perla significa siempre diente, ¿no? No hay otra alternativa. Borges señalaba con terror en su ensayo La metáfora la posibilidad de un catálogo o diccionario de estas, como proponía el autor irlandés Snorri Sturluson. La concepción que este jurista medieval realiza del ejercicio poético, imaginando al poeta como alguien cuyo oficio es denominar de modo alterno o distinto lo ya nombrado, resulta cuanto menos lamentable, si bien nos recuerda decididamente la suerte que tuvo aquel otro poeta entusiasmado con la mala fortuna imaginativa de ser el protagonista del famoso cuento rubendariano El Rey Burgués. Un poeta que, al ser entendido como objeto de entretenimiento, en cualquier momento es prescindible y en ningún instante vital. De cualquier modo, es apabullante el contraste que observamos entre esa posibilidad enciclopedia pero fútil con que soñaba aquel jurista irlandés invocado por la erudición de Borges y esta proliferante realidad editorial con la que diccionarios de símbolos, sobre todo de símbolos oníricos o de sueños, nos apabullan comercialmente desde al menos hace 20 lustros. Al concebir la metáfora como herramienta literaria que no se limita a la sustitución de un término por otro, sino a la torsión de una frase, Ricord abrió las puertas hacia toda una nueva concepción teórica de la misma. Pero para alcanzarla ha abordado, como se dijo anteriormente, el contraste directo entre esa poderosa herramienta y los recursos ofrecidos por el símbolo. Ni este ni aquella serán concebidos en adelante como meros ornamentos del lenguaje, limitados a la sustitución de un término por otro. Ambos, repito, ponen en tensión dos planos de significaciones, de cuyo choque va a surgir una nueva significación que concierne a la totalidad del enunciado. Esa nueva significación, en la metáfora lo mismo que en el símbolo, será necesariamente intraducible, si bien las razones de ello son distintas en uno y otro caso. En la metáfora, toda traducción tiende a incorporarla al lenguaje común, como cuando ubicamos algo, como cuando ayudamos a alguien
dándole una mano, o cuando nos abrigamos porque se está sintiendo un frío peludo. Eso hace de la metáfora un fenómeno de significación instantáneo que se esfuma con cualquier repetición. En el caso del símbolo, esos límites se expanden sorprendentemente hasta abordar toda nuestra condición humana en al menos 3 importantes ámbitos de nuestra experiencia, a saber, nuestros sueños, responsables de un simbolismo onírico cuyo valor existencial no se cansó nunca de subrayar tanto Freud como su simpático discípulo disidente Carl Gustav Jung. Número 2, en el ámbito de la creación literaria, cuya producción requiere estados del alma no siempre susceptibles de una descripción directa. Y en tercer lugar, el ámbito de lo sagrado, generador de un simbolismo religioso de compleja, si no imposible, traducción intelectual. En los 3 casos no solo atestiguamos una dimensión no lingüística, sino incluso no semántica, en la que predominan pulsiones, estados emocionales y fuerzas innombrables. En cuanto al simbolismo de los sueños, yo solo me limito a recordar que Jung no dejó nunca de creer que la interpretación del sueño no solo era posible, sino que en efecto se podía agotar, transcurridos, eso sí, 2, 3, quién sabe si 4 o 5 lustros, ¿verdad? Demoraba mucho, pero esa interpretación podía agotarse, tenía un significado final. Tal y como Busogno pensaba que era posible agotar la interpretación de una imagen surrealista, irracional, visionariamente simbólica. Como se sabe, la posibilidad de una interpretación de este tipo sería necesariamente personal, exclusiva, y por qué no, por lo menos en el caso de los sueños, la posibilidad de una interpretación así sería personal, exclusiva y, por qué no, excluyente de toda experiencia colectiva, cultural o mínimamente grupal, salvo en el caso de los conocidos arquetipos, que vienen a ser una especie de símbolos universales surgidos de aquellas experiencias comunes a toda nuestra realidad humana. Aún así, Jung no parece haber dilucidado plenamente la manera en que estos arquetipos se transmitían de una cultura a otra. De modo que va a ser en la obra de investigadores posteriores y en otras ramas, como Gilbert Durand, donde se abordarán con eficacia minuciosa y empírica estos símbolos globales. Al analizar, en cambio, el ámbito de lo sagrado, Ricoeur nos ubica de frente a la que acaso se erige como la más importante de las claves para comprender toda experiencia simbólica, la cual no es otra que la llamada ley de las correspondencias. Cito a Ricoeur: correspondencia entre el suelo laborable y el surco femenino, entre las entrañas de la tierra y el seno maternal, entre el cuerpo, la casa y el cosmos, que hace significar mutuamente los pilares del templo y la columna vertebral, el techo de la casa y el cráneo, el hálito humano y el viento. Hemos encontrado al fin la gran diferencia existencial entre metáfora y símbolo. Esta es una breve, otra cita de Ricoeur, dice él, esta es una libre invención del discurso, aquel está ligado a las configuraciones del cosmos. Más importante aún, los símbolos no llegan al lenguaje sino en la medida en que los elementos del mundo devienen en sí mismos transparentes. Cada porción de la tierra va a poseer desde esta óptica una correspondencia con el cielo, es decir, con el cosmos. Tal es la razón por la que todo elemento telúrico es susceptible de transformarse en símbolo. Tal también es la razón por la que el símbolo no posee una arbitrariedad absoluta, como muchos semiólogos han anunciado, sino al contrario. Cada símbolo traduce a la palabra una fracción no verbal de nuestro encuentro existencial con el misterio del cosmos, desvelado a medias por la ciencia. Esa experiencia no verbal no acepta el molde restringido del concepto y por ello recurre al símbolo en busca de una mejor adecuación que, a fin de cuentas,
nunca se realizará por completo. Al respecto, Durán acepta como punto de partida para su análisis la definición de símbolo ofrecida por Jung, a saber, dice Jung, el símbolo es la mejor representación posible de una cosa relativamente desconocida que por consiguiente no sería posible designar en primera instancia de manera más clara o más característica. A pesar de esa inadecuación del símbolo, encontramos, como vimos, la motivación del mismo, fundada en esa ley de las correspondencias, no solo señalada por Ricord, sino ensalzada medio siglo antes por el alma siempre despierta de Baudelaire. Y cito rapidito su famoso poema Correspondencia, la estrofa en la que habla, ¿verdad? Como ecos diferentes que en el espacio ahonden hasta hallarse en el ápice de una rara unidad, basta como la noche y la diafanidad, colores y sonidos y aromas se responden. A lo que Rubén Darío respondía en lengua hermana: saluda al sol, araña, no seas rencorosa, da tus gracias a Dios, oh sapo, pues que eres. El peludo cangrejo tiene espinas de rosa y los moluscos reminiscencias de mujeres. Del poema Filosofía. En el poema del primero, las concomitancias entre el cosmos y el ser humano resultan marcadamente corpóreas, sensoriales, mientras que en Darío interviene una asociación al menos parcialmente intelectual y reflexiva. Además, el pensamiento de este remite en última instancia al Todopoderoso, mientras que el poeta francés limita su entusiasmo devocional a la naturaleza. De todos modos, las correspondencias entre el amplio mundo terrenal y el más ceñido espacio de nuestra realidad existencial siguen siendo las mismas. He ahí el núcleo de toda asociación simbólica, una correspondencia entre el ámbito telúrico, cuando no cósmico, y nuestras limitadas vivencias humanas. Esa correspondencia es cuando menos inteligible y evidentemente no es creada por el autor. Este solo se limita a propiciarla, gracias a los elementos que escoge en su escrito literario. Repito, el autor favorece la presencia del símbolo en su obra, más allá de presentarlo como evidente metáfora contrastante entre dos realidades o como imagen poética de indudable calidad estética, si bien carente de interpretación. No, el símbolo aquí perseguido es aquel que, aunque poco evidente, posee una densidad significativa cuando no comunicativa e interpretativa cuando no interpretable. Símbolo de realidad le llamaba Bausoño, inexplicable obviedad, como vimos le llamaba eco. Se piensa que el autor no lo ha colocado donde está, pero no se piensa que autor o autora solo han hecho contacto y traído a primer plano, sí, al plano del énfasis, elementos que le superan en términos de vigencia temporal y en suma, vigencia cognitiva. Ese símbolo transparente es hermano de aquella imagen torcida de la metáfora, aun cuando el lector se ha rehusado ayer y ahora a atribuirle su presencia conturbadora al autor. La razón de esa duda ahí reside, en la potencia a la que apunta con los elementos que ha escogido a la hora de desarrollar su historia. Esa potencia no le pertenece ni al autor ni a la interpretación del lector, sino a la presencia del símbolo invitado por el autor al espacio textual y descubierto por el lector despierto. Antes de proseguir, antes de evidenciar la participación del autor en la aparición textual del símbolo, recapitulemos las características más sobresalientes de tan importante recurso discursivo. En primer lugar, se trata de un signo motivado, es decir, no arbitrario. Esto es así debido a lo enraizado que se encuentra respecto a un aspecto preciso de algún plano no verbal, sea psíquico, sagrado o emotivo, de nuestra existencia. Por todo ello, el símbolo posee un referente, este es el segundo rasgo,
El símbolo posee un referente siempre abstracto, cuya identificación como elemento de la realidad se torna siempre difusa, imprecisa o inexacta. Así pues, el símbolo no es sino la revelación de la existencia de un sentido. Es una significación que no se agota en ningún referente u objeto referencial. Para acceder a dicha significación, y este es el tercer rasgo, se hace imperante lo que el famoso historiador de las religiones, Mircea Eliade, denominaba como hierofanía, la manifestación de lo sagrado a través de un ente concreto. El término epifanía es igualmente propio para referirnos a esa revelación de un sentido ahora mencionada. Debe estar claro aquí que por más que el autor procure condicionar su escrito a fin de que esta epifanía pueda efectuarse, va a necesitar, por supuesto, de la voluntad de un lector dispuesto a enfrentarla. De ahí que a fin de cuentas se sospeche que la participación del primero dentro de la experiencia simbólica nunca ha sido intencional, ya que todo el contenido de la experiencia simbólica parece siempre volcarse exclusivamente sobre los hombros del lector. A pesar de su lectura literal, y este es el próximo rasgo, es mediante una lectura indirecta o epifánica que se revela el contenido del símbolo. Un ejemplo ofrecido por Teodoro es la imagen pictórica de un toro que en la medida en que se encuentra representando a este animal no es sino un ícono del mismo, mientras que cuando transmuta en símbolo al pretender significar hombre fuerte. Ya cuando el toro comienza a significar hombre fuerte, evidentemente aparece ese sentido simbólico. Finalmente, debido a su inadecuación para representar un referente carente de forma, el símbolo tiende a la repetición, pues procura a través de la misma ir generando un sentido que en más de una ocasión o en más de un momento interpretativo suele comportarse de manera refractaria. Al respecto, solo me limito a citar las palabras con que Schulman nos acerca al imaginario simbólico que atraviesa la obra poética y ensayística del entrañable Martí. Y dice Schulman, la conclusión de que las imágenes adquieren valor simbólico cuando denotan más que una mera representación de algún aspecto particular de la realidad y asumen una función dentro de un sistema de interrelaciones repetidas, nos proporciona un sentido orientador en esta encrucijada de diferenciaciones semánticas. Una vez más, es a partir de la reiteración que el símbolo logra consolidarse como tal, puesto que paulatinamente se va cargando de ciertos sentidos que el simple signo es incapaz de capturar mediante designación directa. Podemos parafrasear esta idea atreviéndonos a afirmar que el símbolo es un signo a cuyo aspecto referencial se le ha sumado otro, esta vez emotivo. Pero, ¿por qué mejor no dedicarnos a encontrar todas estas cualidades en un ejemplo concreto? Obra maestra de nuestras letras, el breve cuento La Carta de José Luis González se muestra como el caso perfecto para ilustrar lo explicado hasta aquí. Se trata, como sabemos, de una composición sin mácula que narra la desventura del emigrante Juan, quien viaja del campo a la ciudad henchido de ilusiones, si bien desempleado y carente de educación formal. La ciudad se le presenta como el más hostil de los escenarios laborales, aunque ello no le impide generar una buena dosis de osado optimismo con el cual escribirle una carta entusiasta a su mamá. Dos partes, como sabemos, estructuran el cuento: el texto de la carta escrita por Juan y el colofón aclarativo escrito por el narrador. Esta última parte fue editada por el autor, por José Luis González, en versiones posteriores de la carta, por lo que presento ambas versiones a fin de ilustrar claramente la importancia de los detalles que la integran. En un primer momento nos contaba el narrador:
Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda fingiéndose manco y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió los 4 centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta. Curiosamente, la versión que toda mi vida, ¿verdad?, yo estaba familiarizado es la siguiente, que es una versión posterior. El autor, y de hecho más concisa, más breve, significativamente. Luego el autor quiso omitir ciertos detalles, manteniendo por supuesto los que él consideraba esenciales. Y disculpe, ¿verdad?, pero repito la versión posterior. Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel arrugado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Caminó hasta la estación de correos más cercanas y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Contrajo la mano izquierda fingiéndose manco y extendió la derecha abierta. Cuando reunió los 5 centavos necesarios, compró el sobre y la estampilla y despachó la carta. Ahora bien, despojado de la gorra, que es el elemento que falta en la versión posterior, en la primera él se pone la gorra sobre el rostro. Despojado de ella, Juan no posee ya sino ambas manos, una de las cuales, para colmo de males, solo le sirve en la medida que pueda presentarla obsoleta ante el público, falsamente inutilizada. Juan es definido por su manquedad. La mano izquierda es la sinécdoque de su cuerpo entero. La palma de la derecha está abierta en necesidad manifiesta, efectivamente en necesidad palmaria. La izquierda es siniestra. La derecha simboliza la ubicación perfecta y el lugar deseado. Es allí donde se encuentra el Salvador, justo a la diestra del Padre. Pero aquí nos interesa la mano, escogida por González para puntualizar las acciones de Juan. La mano que, escribiendo un mensaje por primera vez, intenta dar continuidad al habla. Querida vieja, como yo le decía antes de venir, afirmando lo mismo que mintiendo. Esa mano suscribe y de paso borronea la carta. La carta o la realidad. Según el profesor Rubén Ríos Ávila, la producción literaria de José Luis González evidencia o constituye abiertamente un expreso viaje hacia la lucidez. Una expresión de él. El costo, sin embargo, de dicho viaje es lo que este mismo crítico literario considera un sacrificio. Pues como afirma, y es una cita, me parece que lo que se sacrifica en este proceso, en la medida que la claridad es su norte, es precisamente lo personal, lo meramente subjetivo, lo anecdótico, lo excesivamente sentimental, lo melodramático. Están siempre asordinados en esta escritura, subordinados siempre a la trama mayor del orden social y al imperativo histórico. En esta cita no se afirma en ningún momento la supresión del sentimiento. Aquí se afirma el solapamiento, la ocultación de lo emotivo. Ese ocultamiento es precisamente el que nutre el símbolo. De otra parte, la escritura de Juan lo delata, no como persona, sino al contrario, como ser humano. Y aquí me permito una cita en inglés, tomada del diccionario de símbolos. All agree, and it is easy to see, that hands allow us to display our words in writing. It is in fact one of the marks of a rational being to express thoughts in writing, and in some sense to talk through the hands, which give a permanent form to sounds and gestures. Estas palabras latinas pertenecen a San Gregorio de Nisa, pero la fuente de consulta es el diccionario de símbolos
publicado por la casa editorial Penguin. En el mismo, en este diccionario se lee además que manifestatio procede de manus, la mano, ya que lo manifiesto se puede ubicar en la mano o atrapar con ella. También se lee que la simbología hinduista y budista referida a la mano es abrumadoramente prolija, que este simbolismo se registra en África, en Asia, en Medio Oriente y en Occidente, que en Mesoamérica estuvo asociado a la muerte y al inframundo, que en la Biblia, en ambos testamentos, significa supremacía y poder, que entregarse en manos de alguien es ceder la voluntad propia a la de otro, y qué más. La mano además está relacionada a la herramienta. Finalmente, y es la última de las anotaciones que se aclara, de hecho es una de las entradas más largas para mi sorpresa, la de la mano. Cito directo: even when it is the sign of taking possession of something or of confirming the powers of someone, as hand of justice, hand taking seizing of land or goods, or hand given in marriage, it sets its owner apart either in the performance of his or her duties or in some new office. La mano que se hace cargo, regresando a la carta, la mano que se hace cargo de un papel ajado, pero custodiado cuidadosamente, es la misma que cuidadosamente envía al corazón de una madre una mentira. Toda la heroicidad dactilar se ha perdido. La mano poderosa ha sucumbido. La mano solidaria se extravió. El símbolo digitígrado ha completado su ciclo y a la significación triunfal de la mano le ha sobrevenido la realista, la conceptual y austera. Incómoda ante el insufrible peso de lo real, la mano de Juan se revela. Reúne a duras penas unos centavos, gracias a los cuales envía su mensaje promisorio y recomienza el obstinado entusiasmo de su hablar. Muchísimas gracias por su atención. Es que mi miedo es haber resultado un poco denso en esos párrafos finales. Perfecto. Pero We give a hand. Excelente. y por supuesto quiero oírlo a todos, pero a todos. A ver si, porque básicamente esa es la propuesta. Esta lectura, ¿verdad?, de un cuento tan clásico, tan conocido. Y no solamente proponerlo desde afuera, sino desde la misma experiencia de González, de José Luis González, que en cuanto a izquierda y derecha, yo creo que ahí no debe haber tanta duda de que él sí debió sospechar, ¿verdad? Porque yo siempre digo, pudo haber dicho, encogió una mano y extendió la otra. Entonces, ¿tú consideras que en el cuento se ejemplifica bastante lo que tú entiendes como la teoría del símbolo? O sea, la mano ahí recoge todas esas características del símbolo, las esenciales. Es decir, cuando uno comienza a sospechar de que hay algo más dicho ahí. Uno nota, o sea, cuando yo me enfaticé ella, reconozco que hay como una que se riega por todo el cuento, hay una importancia increíble, de que eso, como que todo el cuento ella está muy presente de un modo u otro. Aunque claro, se menciona solo al final, porque eso también, el paso es un paso, como es un requisito. En algún momento como que tiene que haber la mención, precisamente de la mano literal a la no literal. Si es así, tengo entonces dudas quizás, porque en la parte donde tú dices que hay algo, yo lo voy a llamar natural en el símbolo, algo que está en la tierra, que tú puedes ver unas correspondencias y casi como que se mete en el ámbito de las leyes de física, que tú puedes descubrir, ¿verdad? Pues me parece que cuando usan o interpretan la mano como un símbolo, hay una tensión entre esas dos interpretaciones, porque
el tipo finge que está manco, ¿verdad? Y es un acto que usa para dar un mensaje. Entonces ahí se está jugando con un contexto social, se está jugando con connotaciones, con expectativas de la gente y, como quien dice, rompiendo esa rigidez de la naturaleza, porque si algo representa algo en la naturaleza, mi interpretación es que entra dentro de un ámbito de leyes, de física, de naturaleza, ¿verdad? Lo vas a ver ahí y siempre es así, no hay espacio para ese juego. Sin embargo, en el ámbito social, si esto es un ejemplo, pues parece que hay más libertad. Y me parece que esas dos cosas pues como que confligen. No sé si es una confusión mía o una contradicción. Sí. El símbolo es social, porque el símbolo tiene carga emotiva. ¿Sí? Eso es lo que diferencia del símbolo. Por ejemplo, la bandera de Puerto Rico es un símbolo. ¿Sí? Porque claro, hay unas cosas que no... Lo natural, ¿qué sería lo que está hablando de lo natural? Bueno, cuando esa parte de el surco y el cuerpo, el cielo, la tierra, me parecía como que estaba yéndote por una línea más naturalista. De que hay algo que uno descubre en la naturaleza, hay menos libertad de interpretación, menos autoría. Pero déjame, que honestamente que creo que no sé si te entiendo bien. Okay. ¿Te refieres a la intención social o a la lectura social del cuento? Déjame simplificar la pregunta. Si puedes explicar de nuevo la parte donde tú usas el ejemplo del surco y la mujer y el cosmos y la tierra, ¿verdad? Trata de explicar eso, a ver si yo lo entiendo mejor. Porque Bueno, que la semejanza, porque es lo que plantea el autor, ¿verdad? Ah. Que esa similitud, esa semejanza que ellos le llaman la correspondencia. Esto se corresponde a esto otro. Claro, pero entonces es una asociación que hace uno acá interpretando o es algo que está ahí en la naturaleza. Se supone que por ejemplo, porque yo siempre pensé en el agua un símbolo que yo tuve que trabajar, ¿verdad? En la obra de Juan José Arreola, el agua, pero entonces, el agua turbia asociada o ya pantanosa por el fango, ¿no? Asociado al lívido, lo libidinoso, y el agua clara pues a la pureza, pero y yo decía, pero por ejemplo a lo limpio, ¿no? Entonces esa agua transparente, agua clara, pureza. Entonces, pureza que literal o moral. Hay como un salto, pero veo la línea, ¿no? Es decir, de esa limpieza, ¿verdad? Se habla también del Beustro, por ejemplo. Todo lo que es agua turbia asociada a esa parte versus el agua clara, ¿verdad? Asociada a la pureza. Y tú dices, bueno, hay un aspecto físico y literal. ¿Cuándo surge esa correspondencia? Sería bueno, ¿verdad? Pero, y por eso el comentario de Fred es importante, me parece que también toma tiempo porque es un elemento cultural, es una experiencia colectiva. Lo que no entendí, vamos a ver si... porque aquí la mano significa, aquí es la mano que, si se fija, que a mí lo que me sorprende es que cuando uno va ¿verdad? al simbolismo que se ha recogido, es todo poder, y aquí está invertido. Invertido en ese sentido, pero... Bueno, la mano está tullida, por lo tanto la mano que tuvo poder para escribir y que se relaciona con el trabajo y todo, él la pone de manera tal que se vea incapacitada en sus funciones más útiles. Y eso ese es el símbolo, ¿no? Para que la gente cuya perspectiva, ¿verdad?, está viendo ese fenómeno de la persona con la mano, pueda, pues, ¿verdad?, compadecerse, darle lo suficiente que él necesita para sostener el embuste que le está metiendo la madre, de que todo está bien, para enviar la carta con un sello para el cual él no tiene como, ¿verdad?, porque no ha conseguido el trabajo que le dice a ella que consiguió. Entonces, pues todo eso, ¿verdad?, que se complica este asunto de ese símbolo fingido, teatral, castañame. Sí. Sí, mira, el asunto de lo natural y lo social respecto al símbolo,
tenemos que captar también que nosotros los humanos vemos la naturaleza humanamente. O sea, que lo que llamamos naturaleza es un fenómeno humano, en ese sentido de que estamos interpretando la naturaleza. Inclusive los científicos más positivistas, inclusive los más racionalistas están haciendo una interpretación humana. Y por consiguiente todas las categorías sociales están ahí, ¿verdad? O sea, en ese sentido el símbolo, por la correspondencia, ¿verdad? Por esa capacidad que tiene el lenguaje simbólico, puede hacer una especie de catálogo circular, si vamos a ver, de toda la realidad, la natural como la social. O sea, que en ese sentido, interpretable. Los más positivistas van a negar eso, van a decir claro que sí. Que están tratando de descubrir algo. Sí, no. De hecho, por eso lo menciono, porque uno de las, vamos a decirle, prejuicios. Uno de los prejuicios es que el positivismo brega con lo fáctico, cuando realmente, ¿quiénes son los que bregan con lo fáctico? Humanos. Entonces tú no puedes separar el cerebro humano de lo fáctico, ¿verdad? Pues sabemos que está lo fáctico, eso es obvio, pero que eso fáctico nosotros realmente lo hayamos podido interpretar en un sentido estrictamente físico. Ya lo está sesgando como quiera, de facto lo está sesgando también. O sea que es uno de los peligros de la... Es un peligro, claro, pero puede ser una cuestión de grados, porque puede haber un extremo completamente subjetivo, postmoderno, de pura interpretación, y un acercamiento más preciso, una teoría más robusta, con mejor poder de predicción. Claro que sí, claro que sí. Estamos conscientes de eso. Ajá. Pero yo a lo que voy a lo del título del trabajo del hombre aquí, muy bien hecho, que son los prejuicios, ¿sabes? Sobre lo simbólico, porque lo simbólico puede acaparar todas esas, inclusive los riesgos. O sea, los símbolos como tales nos pueden servir como un lenguaje que nos permita aglutinar todas esas acepciones, ¿verdad?, de la comunicación y a fin de cuentas el entendimiento. A fin de cuentas, de eso se trata. El entendimiento mismo, el símbolo, es algo tremendo. Es algo tremendo. Y pues suena lo que usted dice mucho a lo que plantea Cassirer. Sí. Bueno, eso es idealismo puro, ¿ok? O sea, decir eso, no sé si Cassirer lo dice en esos términos, pero decir eso es lo mismo que decir que la idea suprema, o sea, la esencia suprema y el símbolo es exactamente lo mismo. Ya, eso es Platón puro. Sí, que quería comentar respecto al final de la conferencia, que estuvo extraordinaria. Pero ese final fue bien interesante porque permite ver cómo la mano como símbolo, pero también la mano como objeto, como escenario a través del cual corren otros símbolos. Porque detrás de la mano está el inmigrante, ¿verdad? Que es símbolo de aquella persona a la que va dirigida la carta, que representa a aquel que migra buscando un mejor porvenir. Y la carta, a través de la mentira, ¿verdad?, responde a que a la persona que va dirigida a la carta, que también es un símbolo de una sociedad que espera el éxito del inmigrante. Y entonces él usa, ¿verdad?, la mentira como medio para abastecer la demanda de esa persona, que en el fondo pues es un símbolo de una sociedad que está esperando el éxito que el inmigrante tenga. De manera que en la mano como símbolo, pero también como objeto, como escenario, cogen otros símbolos que se van interactuando uno con otro. Genial, me parece genial. Es como una red. Es una red. Sobre lo que él decía, de que un símbolo tiene multiplicidad, mira, en el Keto de Oro español está el muestrario de paños, que es cuando la gitana está vendiendo en un pulguero una serie de vendajes, ¿verdad? Diferentes tipos de gasas que vende para una persona que está herida. Entonces llaman al símbolo el muestrario de paño, porque como usted dice son muchos, pero convergen a un mismo propósito, que en este caso es curativo. Entonces uno puede ver en el teléfono celular suyo los apps, uno por uno, son diferentes programas, pero tienen un mismo propósito, un mismo comunicativo.
O sea, que entiendo lo que usted quiere decir. Hay pero una identidad, hay un punto en que hay todo algo común, converge. y hay algo común en todo, pero algo distinto, levemente. Cuando yo digo punto común, y coincidiendo con eso, es como las cartas del tarot que usaría una gitana, es lo mismo, o sea, ella tira la baraja y ella está leyendo toda la simbología implícita, inclusive en el cliente que le está consultando. O sea, ella lo que hace es captar, ¿verdad? Toda esa vibración de ella, como de esa persona. Pero aún ahí, ella capta lo que hablamos de la esencia. O sea, a fin de cuentas, un contacto con lo que es, con el ser. Y el símbolo es un instrumento de eso, a fin de cuentas. Que se convierte en lenguaje. Bueno, en el caso del chino, el idioma chino, la escritura china, que eran dibujitos, esos dibujitos se van convirtiendo en ideogramas, los jeroglíficos, que eran dibujitos, se van... O sea, porque a fin de cuentas la sociedad lo que hace es eso, tratar de entender lo que hay. Usted lo ve como herramienta. Entonces, Herramienta. Como herramienta. Yo quería abundar un poco en el asunto de la historicidad del símbolo, que fue como comenzó la conferencia y al final termina con el ejemplo de la mano. Y la mano siempre es el primer instrumento, la primera herramienta humana. O sea que al final del día es el único recurso de una persona ignorante. O sea, Filarete decía que esta era la primera casa, porque es la única extensión del cuerpo. O sea, es la exteriorización del pensamiento, que a la misma vez es instrumento. Entonces, las manos, por eso es cuando el castigo de los Hammurabi es cortar las manos. El castigo del ladrón, porque una persona sin manos no puede hacer nada. En Vietnam, una persona sin manos son la gente que vive en la calle. Pues perdieron las manos en las minas. No son adictos, no son personas sin estudios ni nada, son gente que no tiene manos, no puede producir. De que al final del día, en el asunto de la novela, del cuento referido, pues el instrumento único que le queda, lo único que él tiene, su único recurso es la mano. Por eso la usa para pedir, la usa para escribir, la usa para castigarse él mismo. Y para mentir. En Arecibo la mano... Al final del día tienes el historicismo de la mano, por ejemplo, Jesús en todas sus simbologías, el Pantocrátor, la paz, igual el Buda, todos son con las manos, porque la mano es el primer instrumento donde se extiende el cuerpo y el pensamiento. Y fíjate, Es bien importante la simbología y el asunto de la historicidad del símbolo, porque la mano es el primer símbolo. Uno aprende a comer cuando puedes agarrar lo que te vas a comer. fíjate, siguiendo la línea de la dama, fíjate cómo Cervantes se gloría de ser manco. No era manco nada. No era manco, era que en una batalla se tuvo una... que no era manco, pero él se gloría como que era manco precisamente porque él está súper consciente de esa simbología. No era manco. No, pero además de no ser manco literalmente, es que él lo está usando porque él es un maestro de eso, del símbolo. Se autoproclamaba el manco del elefante. Sí, porque él sabe la grandeza que tiene la simbología de las manos. No sé si usted fue a Arecibo alguna vez, vio la estatua de la reina Isabel. No se sabe si es Isabel de Inglaterra o de España, pero está allí. En Arecibo la quitaron, la metieron en la aduana. Un rasgo característico de esa estatua es las manos. Pues estaba así, entonces las manos de la reina Isabel, si usted ve esa estatua, es bien delicada la reina, pero las manos son bien grandes, las dos. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era niño, mi papá me llevaba a ver eso, mira las manos de la reina. Entonces, después dijo, vámonos. Me llevaba a Caguana, a la calle y bajamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo pasé por allí muchos años más tarde, poco antes de que la retiraran. O sea que traigan el tema por eso es interesante, porque yo me acuerdo de eso definitivamente. La mano de Reina Isabel. Y usted mencionó en su trabajo la mano derecha de Dios, algo así. Jesús está la mano derecha. O sea que es una manera de decir que está al lado del poder, está en el poder. Y pues exacto, es una expresión, porque esta es mi mano derecha. Y quería comentar que de hecho el compañero ponente Jorge que me había hecho un comentario de un planteamiento que era una cita de Gilbert Durán que me parece que también da el traste con la naturalidad de esto, que es que el símbolo, decía Gilbert Durán, el símbolo es el hijo predilecto del espíritu. Entonces, si uno fuera a pensar ya en un sentido más general,
yendo la carta y el cuento de José Luis González, una instancia tal vez de algo mucho más generalizable, y había alguien hablando de herramientas también, la mano como la primera herramienta. Hay un refrán popular que dice que para aquel para quien todo es un martillo, todo lo que mire será un clavo. Y yo pienso que en ese sentido también el símbolo es un espacio de resistencia donde la humanidad de lo humano se juega, y es una lección de humildad ante la razón también. Cuando la razón hace su hermenéutica particular, busca traducir a los límites y a las estructuras conceptuales de su propia potencia todo lo que es traducible, y de algún modo descarta unas grandes zonas de lo humano, de lo significativo, que no es adecuado. Filosóficamente no se da la adecuación de la representación o la imagen que el intelecto se hace con la cosa, pero es altamente significativo. Yo recuerdo en una lectura que hice de una antología del pensador Leibniz, que pensaba los límites y los infinitos, cuando describía en un pequeño diagrama las ideas, hacía lo siguiente: ideas, y hacía una bifurcación clara u oscura, haciendo el elemento cartesiano que viene a la mente. Dentro de las claras, distinta o indistinta. Y después hacía una tercera clasificación en su diagrama donde decía adecuadas e inadecuadas. A mí me parece que reconocer que una idea puede ser clara y distinta, pero que eso no es sinónimo de que tenga que ser adecuada, lo que muchas veces para las funciones de la razón es casi lo que está implícito en descartar los valores del símbolo, es una gran aportación. Existen experiencias de lo que funda lo significativo en lo humano, que si son emanaciones que el autor las propicia, las crea, yo creo realmente, igual que tu presentación, que las propicia porque es un acontecimiento. Nos sucede el símbolo, nos sucede cuando nos encontramos desde un estado de apertura, y nos sucede cuando podemos reconocer los límites inherentes de muchas de las facultades que llevamos en el alma, una de las cuales es la razón, que adquirió una hegemonía desmesurada, entiendo yo, en este momento histórico. Por eso la parte del poder de predicción tal vez no sea como el elemento de lo esencial del símbolo, porque el símbolo es un espacio de algo altamente significativo, fundamentalmente inefable. Le comentaba yo a Jorge también que cuando Wittgenstein escribe el Tratado Lógico-Filosófico, que dice que aquello de lo que no se puede hablar es mejor conservar silencio, siguió escribiendo 20 o 30 años más después de eso. Él mismo no guardó silencio, porque encontraba que existían dimensiones del significado que, aunque no eran fundamentalmente reductibles a una hermenéutica racionalista de las imágenes, tenían que seguir siendo de algún modo honradas. Entonces, la relevancia del símbolo es importante, porque el símbolo también es todo lo que desborda desmesuradamente, inagotable, como describía el compañero, lo que es irreductible a la traducción a concepto por la vía de la operación del alma y de la razón. Entonces me parece que eso pues tiene repercusiones. Yo lo estoy mencionando más en el sentido filosófico, eso tiene enormes repercusiones para crear espacios de respeto y de pluralismo interepistemológico. No es cierto que hay una sola manera de ser razonable, no hay una sola manera de plantear la verdad, no hay una sola manera de que lo verdadero es lo que predice, lo que controla. Y el símbolo, yo creo que sigue siendo algo que, por más que la razón busca hacer esa hermenéutica reductiva y de traducción conceptual, lo sigue desbordando y sigue garantizando lo humano. Eso me acuerda lo que está mencionando Jorge, como el símbolo es algo que trasciende lo humano, que es algo más espiritual, es como the one thing, the one mind, eso, ¿verdad?, en lo hermético, pero también ves como en el principio en Génesis dice que el aliento de Dios se pasó sobre la agua, siendo one thing el agua, one mind el espíritu, que
espíritu es mente, mente es espíritu. Y es algo que es como filosofar, no, filosofar es unirse a la reflexión, pero una reflexión que no se da al vacío, se da en unirse a eso que ha estado por mucho tiempo. Y el símbolo es esa herramienta en la cual tú puedes volver a esa reflexión continua que se ha dado de generación en generación en generación. Y sí, eso. El símbolo como hierofanía, Y curiosa, tal como, ¿verdad? Porque esto ha sido todo un proceso, yo tampoco conocía, ¿verdad? Pero curiosamente, cuando hablo de la repetición, ¿verdad? Es que como que de ser signo, ¿verdad? Porque esa mano es literal, hasta llega un momento que da el salto. Y yo creo que un poco opera así, eso es lo interesante. Y eso, si mal no recuerdo, lo estoy tomando de un libro de Ronald de Barthes, que es SZ, donde él habla de la tematización, porque uno menciona el término o el referente hasta que adquirió una carga adicional. Y yo no dudo, por ejemplo, que el celular mismo, ¿verdad? Hoy día, ese celular ¿verdad? Que aparezca quizás en una historia hasta que adquiera ese celular pase a significar algo más. Y es como ese añadido, el significado simbólico también un añadido, por lo menos el que yo rastreo, ¿verdad? Porque hoy día pues se habla de otros tipos de símbolos, el símbolo irracional, pero yo me limito a este que tiene esa doble posibilidad de ser lo que le decían signo directo, es decir, ¿verdad? Que significa directamente algo, o signo indirecto, que significa a través de otra cosa, que es lo que decía Richard, que el símbolo significa a través de la metáfora, o sea, primero necesita una para después llegar a su significado. El reto es que no haya símbolo, o sea, que el símbolo per se sea un instrumento fútil, o sea, inútil, un instrumento simplemente para el lenguaje de nuestro humano, y que nos ha engañado, se nos ha mantenido en esta red, esta araña, como diría el poema. O sea, nos ha mantenido entretenidos y no hemos podido captar lo que, digamos, el racionalismo, el cientificismo como tal. No sé si es una mala palabra, cientificismo. Pero, bueno, o sea, esa visión de que solamente estudiar la naturaleza sin lo humano, sin la interpretación, sin el símbolo, es posible. O sea, yo me lo cuestiono. Pero es un prejuicio humano, ser lo más humano de todos. Pretender que uno puede hacer por eso. Pero no creo que la meta deba ser eliminar el símbolo, sino reconocer lo que estabas diciendo antes, de que hay adecuacidad. Si algo es adecuado, pues vamos a entender cuándo es que algo es adecuado y algo no es adecuado. Pero sí usando símbolos, porque eso es lo que usamos para comunicarnos, para simplificar. Y el mismo estudio de la naturaleza usa símbolos, sí. O sea, como parte de su estudio. El lenguaje matemático. Seguro. El lenguaje matemático, no es simbólico. Sí, sí. Yo voy a levantar la mano. Sí. Para aportar algo que La está viniendo marca o la vas a levantar. Es la siniestra, es la siniestra. Sí, claro. Pero por ejemplo, pues pensando, si uno ve en un establecimiento en neón una mano, ahí leen la mano, quiromancia, que es otra de las maneras en que simbólicamente se accede a los destinos del mundo, de la persona, a través de la mano. Entonces me vinieron muchas, en la discusión que se ha generado, me vinieron muchos recuerdos de cómo la mano, por ejemplo, en el diccionario de la lengua tiene 36 acepciones, la palabra mano. Muchas de ellas metafóricas. Sí. Tiene que ver con un juego de cartas, una mano de pintura, ayudar. Y entonces, dentro de toda esa abismos lingüísticos en que a veces también me sumerjo, recuerdo que como estudioso del vascuence, la lengua vasca, el nombre de la lengua vascuence es euskera, que es la lengua más antigua del mundo, dicen por ahí, porque no tiene que ver nada con las lenguas indoeuropeas. Pero entonces el nombre euskera puede ser euskera o escuara, o euskera o euskara, pero que euskara viene de escuara, y la palabra para mano en
pascuense, es Escúa, aquel idioma que se hablaba con la mano. Nada, que estoy así, todo el símbolo me hace buscar en estas gavetas las reflexiones. Está estupendo y me hace pensar en el lenguaje de mano que se usa para la población que no puede ver. Exacto, porque la mano es un instrumento esencial, no solamente para el trabajo, sino para la comunicación. Porque antes del idioma, como tal, de la lengua, pues estaba el símbolo, que con la mano se podía, ¿verdad?, ejecutar. De hecho, y dentro de los pictogramas, uno de ellos era la mano, pienso yo en los jeroglíficos, por ejemplo. Así que, muy densa y rica toda esta reflexión que hace que uno busque y pues... en la cultura, por ejemplo, musulmana, la mano de Fátima, claro. La mano de Fátima. El elemento cultural también atestigua del símbolo. Creo que en nuestro devenir occidental, que de alguna manera lo remarca y lo enfatiza un Gilbert Durand, en nuestro devenir occidental, el desbordamiento de una razón en la modernidad, donde los procesos representativos del sujeto se adecúan a los objetos. Ese desbordamiento lleva precisamente a la conjura del símbolo, porque ya llega un punto en que esa razonabilidad es un proceso cerrado en sí mismo, y la aprehensión, si le pudiéramos llamar aprehensión, si es que se le puede llamar aprehensión, o la intuición de lo insondable está en el símbolo. Puede ser a través del lenguaje, puede ser a través de la imagen, de diversas formas y maneras. El mago de eso fue Pitágoras. Pitágoras unió eso que acaba de decir Evelio, lo unió porque de la toma de conciencia de que la realidad física es numérica, es número. Él le daba inclusive una categoría divina, ¿verdad? Pero la física es número. Y entonces no solamente se queda ahí, sino que esos números son por correspondencia geometrizables. O sea que hay figuras geométricas, para la realidad material, por ejemplo, que van con los números, los dígitos. Los dígitos. Fíjate que estamos en una cultura ahora global digitalizada. O sea que podemos con el símbolo de la mano. O sea, en ese sentido, Pitágoras fue el gran mago, se puede decir mago. O sea, el genio que comprendió esa unión. O sea, que estamos aquí explorando los prejuicios. Y junto a la mano, el ojo. Ajá. Sí, porque hay una correspondencia de todo. Aunque, ¿verdad? A la mano, por lo menos en la psicología celta, se extiende el brazo. Que como la compañera dice, ¿verdad? Pero toda la utilidad de esa mano, que es la primera herramienta, ¿no? Sí. Yo quería, bueno, pues de alguna forma, primero que nada, ¿verdad? Saludarlos y gracias por todas esas Gracias a ustedes. de todos esos temas tan al frente de nosotros y a la misma vez a veces ocultos. El tema de la mano es uno de los vehículos que también, coincidiendo un poco con la línea de ella, yo he utilizado unas cuantas veces en mi trabajo como artista. Y aquí tengo aquí una pieza que es un claro ejemplo, no la he traído porque no encuentro un sitio adecuado, ¿verdad?, donde ponerla, que no vaya a sufrir un daño, pero sí les puedo invitar a... ¿Quieres que la traiga? Que la traiga, sí, para que la vean. Por favor, sí. Gracias. En esta pieza en particular, yo como pintor planteo a través de la simbología, utilizando ¿verdad?, la mano como instrumento, pero como instrumento de transporte psíquico a nivel genético, puesto que parte de la estructura de los sentimientos y de las emociones, como estaba diciendo allá el compañero. ¿Quieres que te la pase? Sí, es que me da miedito con estas cosas, son delicadas. Y después que no las termina de hacer, pues es mejor soltarlas y no volverlas a tocar. Pero no sé, ¿verdad?, si las imágenes son suficientemente grandes. Esto parte de un momento en que yo, tras un montón de años sin poder ver a mi papá, por razones fuera de mis manos, pues nos encontramos y a veces nosotros, por causa de los prejuicios, pensamos que el no ver a alguien, desligarse de alguien,
quiere decir olvidarse, quiere decir se perdió, no existe vínculo. Y hay unos vínculos que son genéticos, hay unos vínculos que son de la costumbre y hay unos vínculos que son de símbolos. Y a través de este nuevo encuentro con mi papá, después de muchos años, llegó entonces ya el hombre de 50 años al frente de su viejo, de 20 y tantos años mayor. Y es una regresión a cuando yo tenía aquellos 10 años y él me buscaba los fines de semana, porque yo vengo de un matrimonio de divorcio y demás. Y él me llevaba y él tenía sus libretas con sus canciones de época que ahí venía recolectando desde allá, aquellos tiempos del ejército, del Navy, de Vietnam, todo eso. Canciones americanas, canciones históricas, folclóricas, de las que muchos de nosotros escuchamos. Pero ya un poquito más acá, pues Billy Joel, de esto, porque él es de New York. Y ahí tú vas viendo los cambios, pero como los símbolos a través de la música se repiten. Y a mi sorpresa, él mete la mano y agarra estas libretas viejas y vuelve a cantar aquellas canciones. Y yo me transporté y dije, wow, qué brutal. Entonces uno no se percata en el proceso de la norma de la vida y como uno lo va llevando en la vida, que hay cosas que te las van heredando por costumbre y por repetición, como bien decía, y se convierte en un símbolo. Tú me preguntabas a mi papá y el símbolo que venía era la música, el mar. A los 10 años me metió en nuclear con él y sus amigos. Ellos estaban cazando tiburones y yo desde arriba viendo tiburones. Simultáneo a la época en donde teníamos la película Jaws. Así que él, lejos de promoverme un miedo a los tiburones, me zumbó a ver tiburones. Y yo pensaba que mi papá era un amante del mar y la naturaleza. Así que yo tenía dos prejuicios simbólicos con él. Papi me dio lo del agua y papi me dio lo de la música. Quien sí ha tenido que desarrollar un estilo de vida sin vuelta atrás a través de las artes y las expresiones de símbolos soy yo. Ahora conozco a mi papá el hombre, siendo yo el hombre y el artista, y veo que todos los símbolos que él me legó a mí eran imaginarios y que todos sí los había creado yo. Papi no ama el océano, papi le tiene terror al océano. ¿Okay? Entonces yo idealicé ese símbolo. Mi papá, el que me enseñó el amor a... Mi papá es músico. Mi papá nunca ha escrito una sola canción. Sigue cantando las mismas. Entonces viene, cuando yo ya aterrizo acá en Puerto Rico con toda mi alegría y con toda mi cosa, tú sabes, mi papá, como un nene chiquito, que no tuvo y encontró y ahora entendió, pues empiezan a salir todos estos símbolos por medio del proceso del sueño, el ensueño, que posteriormente sueña imágenes que se hacen tangibles a través de una pintura. Algunos a través de, en el caso suyo, ¿verdad?, lo literario, esa comprensión, otros a través de la música, pero todo es la misma magia, la magia del símbolo que intenta explicar a amplios rasgos o a muchos entenderes de la mucha gente. En el caso de nosotros los pintores, ¿verdad?, queremos que se nos oiga y se nos entienda casi, que todo el mundo entienda lo que nosotros quisimos decir, y al que canta también. Pero algunos símbolos son tomados de una forma por otra, y ahí es donde viene la belleza del verdadero prejuicio tan necesario, porque es la individualidad de cada quien. Como te lo tomas, por ejemplo, va a ser casi siempre, no siempre, tu realidad última de lo que está pasando, o lo que tú estás viendo, oyendo, sintiendo, oyendo, probando. Esto es malo, esto es bueno, esto es feo, esto es lindo. Y aquí yo utilizo el símbolo de la mano como un transporte tipo escalera, espiral, pues para tratar de tocar un poco el símbolo del DNA y las puertas. Y como aquel guitarrista encerrado en una imagen, realmente era yo que lo visualicé a él. Y él era un pez volador que solo agarraba una descendencia. Estas 4 filas son mis hermanos y yo. Yo tengo 3 hermanos que no conozco. Y acá esta mano es de quien te abre las puertas del entendimiento, que no siempre se tiene que parecer a quien verdaderamente es. Son llaves, son escaleras, son nuevas visualizaciones. Esto representa como una fiera insaciable, que es la inspiración, la que crea estas imágenes que no existen nada más que dentro de ti, y después tú le añades una forma simbólica, pues con el anhelo de que cada quien pueda hacer esa lectura.
y todas estas cosas juntas que vienen de la fantasía, para mí fueron como un desgarre de una oscuridad a transformarse en un nuevo amanecer. Para mí el elemento del agua es siempre presente, porque es de donde yo entiendo que vienen todos los mejores ejemplos. Casi todo lo que tenemos fuera del agua, ya lo tenemos dentro del agua antes. Se van desarrollando y evolucionando. No estoy diciendo que soy un evolucionista, que creo que el hombre viene del pez, del mono, etcétera, etcétera. El hombre viene con su tarea y cada cual tiene la suya. Por eso es que todos lo sabemos entre todos, ¿verdad? Como dice. Entonces, me interesa hacer una preguntita. Sí, sí, claro. Ese es un mapa bello de tu psiquis. Exacto. Ese eres tú. Esto es una simbología de mi psiquis. De ese un mapa momento simbólico de ti. Ok, pero fíjate, me interesa saber por qué a ese pez, que parte de ese mapa, sí, tú le pones el ojo de Horus. Muchísima más claridad. Okay. Porque es un símbolo. Sí. Es un símbolo de claridad, el ojo que todo lo ves. Recuerda que tú puedes ver más que tus hijos porque llegaste primero y los trajiste. Es que curiosamente el ojo de Horus es eso. O sea, en la simbología egipcia. Exacto. Es eso mismo. Exacto, y entonces esto se fue diseñando, no lo diseñé yo solo, esto lo diseñó también quien me ayuda, quien me da muchas llaves junto a mí, porque en el afán de saber y entender cosas siempre nos vamos a necesitar entre nosotros. Ni el teléfono, ni la historia, ni los gurús, ni los sabios de la humanidad nos libran de necesitarnos. Como nos sirvamos uno al otro, eso ya va a quedar de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues esta era la parte que yo quería, porque leí esta mañana y entonces ahora con su explicación yo digo, wow, nosotros los pintores tenemos un poco de la libertad de ir encontrando las cosas antes de entenderlas. Y luego viene otro y nos las explica. Entonces yo veía el cuadro en su desarrollo. Decía, oh, ok, es un símbolo, es un símbolo. Entonces uno va conectando símbolos para poder comunicarse con lo que ya sabe, pero no sabe que sabe. Y el privilegio de poderlo por adelantado. Yo esta mañana hablaba con un amigo compositor y me estaba diciendo que esta canción que le ha dado vida a él toda la vida, nunca intentó llevar la dirección que le dieron, pero un conjunto de eventos simultáneos sí le dieron la vía y de eso ha vivido toda la vida. O sea, que a veces ponemos un símbolo de una forma, con una intención, y allá va el otro y agarra otra cosa y a él le da otra imagen. O sea, que un símbolo que lleva una dirección establecida todavía puede resultar etéreo, abierto, y brindar a otros la oportunidad de ese escenario propio. No sé si alguien más quiere compartir algo. Nada, que quería decir que la imagen es polisémica. Esa es la palabra. Todo depende de la cultura y dónde está, porque el agua que baja del río con barro, en mi cultura, en el Amazonas, quiere decir que viene comida. ¿Ah? O sea, digo yo, estoy usando un ejemplo, ¿verdad? O sea, que no podemos circunscribirnos a que el símbolo tiene que ver con cultura, con nivel cultural y con diferentes culturas. La interpretación de ese símbolo puede variar. Claro que sí. Es nuestra hechura. La simbología es nuestra. No la base retórica de la imagen. Yo quería, no sé si alguien más quiere compartir. Emma, y Pablo, Alexis, ¿quieres compartir algo? ¿Quieres compartir algo? Me quedé con la simbología del bolero, algunos símbolos predominantes. Pensé que iba, ¿no? El bolero. Algo que puedas compartir, sí. Porque ellos son los herederos de los modernistas. Lo que pasa es que la imagen, ¿verdad? O sea, uno descubre que el famoso cisne de Darío, el cisne era el poeta, símbolo del poeta. Mayormente yo no toqué el bolero, ¿verdad? Como lo tocaba la gente, especialmente pensando en los modernistas, ¿verdad? En este elemento del alma, como la canción de Portillo de la Luz. No existe un momento del día que fue el elemento de los ojos y demás, sino que yo lo tomé más bien como un elemento nacional. Y aunque la gente pensara en el amor y en el desamor en el bolero, pues entonces yo lo sentí, ¿verdad? Yo lo pensé
desde un elemento más nacional y más histórico. Yo le comentaba a los compañeros ahorita del elemento de la canción de Pedro Flores, Bolero, Bajo un palmar. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción y mi guitarra cogí todo el mundo, una letra romántica. Entonces yo descubrí en mi trabajo doctoral que a Pedro Flores, inclusive el maestro Pedro Flores, en una entrevista con Félix Córdoba, un periodista, dijo que él odiaba esos homenajes falsos que le hace el gobierno. ¿Por qué? Porque en el 48 con la ley de la mordaza a él le engavetaron varias canciones y entre una fue esa. Entonces uno como oyente, uno dice, pero ¿por qué le engavetaron una letra romántica al gobierno? Uno descubre la investigación indagando que estaba la ley de la mordaza y todo lo que sonara independencia, patriotismo, el nacional lo engavetaron, pero aún así, ¿por qué lo engavetaron? Porque el maestro Pedro Flores le puso unos acordes tin, 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 que nosotros no escuchamos porque ningún artista graba para que le engaveten el trabajo. Sino para que porque el himno claro, porque esté en la radio, en los medios masivos. La borinqueña, por ahí voy. Entonces lo asocian con el himno revolucionario. Nadie podía tener una bandera de Puerto Rico en el 50 porque te metían preso sin preguntar. El que sabía de eso era Daniel Santos. Claro. Ese es y Davidita, ¿no? Que eran los máximos exponentes de esa visión de lucha contra el imperialismo. Eso es lo que es el subconsciente, como eran nuestros pininos de subconsciencialismo, de lo que como le meten los mensajes subliminales. Claro. Entonces uno buscando, uno no encontraba ningún artista que hubiese grabado el bolero como lo pensó el maestro Pedro Flores. En Nueva York está entonces el cuarteto marcano que toca estos acordes en trompeta con sondina. Entonces uno en mi trabajo voy así en diferentes boleros. Y uno de esos pues otro es Despedida de Pedro Flores también, ¿verdad? Cómo crea esa conciencia de esos años donde la milicia es obligatorio y yo me voy para la guerra porque es obligatorio, pero ¿quién va a cuidar a mi mamá en esta economía que no está buena del país? O sea, reprimieron todo ese movimiento musical. Casi el gobierno, ¿verdad? Tenía que escribir como ellos pensaban. Entonces, como dice él, esos mensajes subliminales un poco para sentir que estaba en contra del sistema o en contra del gobierno, aún así se dan en el bolero. Eso es acumulativo. De que quería proponer cerrar con un poema de un escritor brasilero, Chico Buarque, que me parece que es bien apropiado para este maravilloso momento de encuentro, que es un primer encuentro, porque la rotación de las significaciones pues no pueden tener fin. Jung decía eso, pero también planteaba que podían ser restaurados también. El símbolo podía encontrar como un significado final, pero de alguna manera podía resurgir de sus propias cenizas de agotación semántica. ¿O qué será que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos de trova, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega y grita en el mercado? ¿Qué cosa es esa? ¿Es la naturaleza? ¿Será que será? Que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño. ¿O qué será? ¿Qué será que vive en las ideas de esos amantes que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas emborrachados? Está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las meretrices, en todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos. ¿Será que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá y le falta sentido? ¿Qué será que ningún aviso podrá evitar, que tampoco los presos puedan desafiar, que todos los caminos tendrán que cruzar, donde todos los signos van a consagrar y todos los niñitos a investigar y todos los destinos van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo bendecirá, apagando al infierno su llama final, porque no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio? ¿O qué será que jura el profeta, canta el poeta y están gritando en la maqueta? ¿O qué será que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace llorar?
¿O qué será? Son fantasmas, son los fantasmas. Siento la puerta tocar 3 veces. ¿O qué será? Van suspirando por las alcobas y susurrando versos de trova. Pon a escuchar. No tiene tamaño y es naturaleza. Anda en las bocas y en las cabezas. Todos los niñitos lo investigarán y ningún aviso lo podrá evitar. En toda campana repicará y el que está dormido despertará. Son fantasmas, son los fantasmas. Siento la puerta tocar 3 veces. ¿O qué será? Son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas. Oigo la puerta tocar, lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero, y las maestras y el carnicero, la ciudadana y el extranjero, también el juez y el farandulero, la enfermera, el timonero, el santero, el marxista, el bodeguero y el masoquista. ¿O qué será? Gracias, compañeros, por Y gracias a todos, ¿verdad?